Bien, muchachos, gracias, buenos días, gracias por estar en esta sesión. Bienvenidos de nuevo, vamos a iniciar el día de hoy con el tema que sigue eh, en relación a cinemática. Antes de iniciar formalmente, muchachos, ¿alguien quiere comentarnos algo, compartirnos algo, preguntarnos algo? Lo escuchamos, adelante. ¿No hay comentarios, muchachos? Les recuerdo, antes de que se me olvide, estamos ya en la recta final de este semestre. Lo que podamos ver en las próximas 3 sesiones será lo último que incluirá nuestro examen de la segunda parte del tercer parcial que estaremos realizando el viernes 22 de enero. Y con eso estaríamos cerrando lo que es este semestre para evaluar ya el semestre total. Muchachos, entonces, nuevamente pregunto, dudas, comentarios, preguntas. No, profe. Gracias, Kimberly. Bien, muchachos, entonces vamos a empezar. Si alguien más se agrega, lo iremos recibiendo en el camino. Vamos a empezar el día de hoy con el tema del día de hoy. En la sesión pasada vimos el tema de el movimiento de caída libre. El día de hoy vamos a ver un movimiento que está muy relacionado con ese, que se llama el movimiento de tiro vertical. Entonces voy a compartir la presentación correspondiente y vamos a empezar a platicar sobre ella. Bien, aquí tenemos la presentación del día de hoy. Bueno, creo que está mal la fecha, es del día de hoy 13. Y el tema nuevamente sigue siendo cinemática, esta parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin atender la causa que los produce. Y aquí tenemos un par de ejemplos del movimiento que vamos a revisar el día de hoy. Del lado izquierdo tenemos la imagen de este chico con un rifle que está colocado verticalmente hacia arriba. Cuando él dispara su rifle, la munición o el balín que dispara este rifle pues va a viajar directamente en dirección vertical de manera rectilínea hacia arriba hasta un punto tal en que se detenga y entonces va a empezar a caer, va a empezar a bajar en la misma dirección vertical y idealmente si este rifle estuviera colocado perfectamente vertical, pues entraría, incluso podría volver a entrar por la boca del rifle y el movimiento que realiza este balín es lo que se llama un tiro vertical. Cuando nosotros lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo y le proporcionamos una cierta velocidad inicial, estamos generando un movimiento que se llama movimiento de tiro vertical. Otro ejemplo está en la parte central en esta imagen en la que tenemos un malabarista que tiene una pelotita que lanza verticalmente hacia arriba y lo que hace esa pelotita al ser lanzada verticalmente hacia arriba pues es simplemente subir hasta una cierta altura, detenerse y luego empezar a caer en la misma dirección vertical hasta que regresa a la mano de este malabarista. Entonces no es un malabar muy elaborado, pero pues ejemplifica perfectamente este movimiento que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, que se llama tiro vertical. Cuando se lanza un objeto verticalmente hacia arriba o hacia abajo y vamos a estudiar sus características. Bien, entonces para eso tenemos aquí nuestra lámina en donde está la definición de este movimiento de tiro vertical. Vamos a leerla, vamos a interpretarla, vamos a ver qué nos dice.
nos habla de que el tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por eso dice que es un MRRV. Movimiento rectilíneo porque ese movimiento se efectúa en línea recta, pero además la característica de este movimiento es que esa dirección del movimiento es exactamente vertical y es en línea recta, por eso es rectilíneo. Pero además dice que es uniformemente variado. ¿Por qué dice esto? Porque este movimiento que tiene una cierta velocidad inicial cuando lo lanzamos, va a ir cambiando su velocidad de tal manera hasta que en un punto se va a detener y entonces va a empezar a caer y entonces su velocidad va a empezar a cambiar también cuando empieza a caer, pero va a cambiar ahora en sentido contrario. Se va a empezar a acelerar, se va a empezar a mover más rápido cada vez, pero ahora en sentido vertical hacia abajo. Y entonces por eso se dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nos dice aquí en la lámina que se presenta cuando se proyecta un cuerpo en línea recta hacia arriba o hacia abajo, es decir, nosotros podemos lanzar un cuerpo hacia arriba con una cierta velocidad y entonces ese cuerpo va a tener un movimiento, va a ser un tiro vertical. O si lanzamos ese cuerpo con una cierta velocidad hacia abajo, entonces también va a realizar un movimiento de tiro vertical. Y la característica de este movimiento es que, dado que el cuerpo se deja libre, está sujeto a la acción de la gravedad, y entonces esa gravedad es precisamente la que ocasiona que su velocidad varíe, reduciéndose en un sentido y aumentando en el otro. Esa gravedad, nos dice aquí la lámina también, a la parte baja, dice que cuando esta gravedad lo acelera constantemente cuando el cuerpo viaja hacia abajo, es decir, cuando está bajando, su velocidad está aumentando uniformemente debido a esta gravedad, a este campo gravitatorio, a esta aceleración de la gravedad. Y cuando el cuerpo está viajando hacia arriba, entonces lo que hace esta gravedad es desacelerar este cuerpo, es decir, de una velocidad inicial que tiene cuando se lanza, lo va a desacelerar hasta que lo detiene por completo y entonces empieza a caer. Entonces su velocidad fue disminuyendo, es decir, se fue desacelerando el cuerpo hasta llegar a una velocidad cero y entonces cambia su dirección de movimiento y empieza a dirigirse verticalmente hacia abajo. Eso es lo que está representado en este esquema del lado izquierdo de la lámina, en el que vemos una persona que lanza un objeto con una cierta velocidad inicial, lo lanza verticalmente hacia arriba. Entonces este objeto pues va a seguir esta trayectoria que está marcada aquí, con esta línea punteada en azul. Va a tener una velocidad que va a estar cambiando desde esta velocidad inicial a una velocidad cero cuando llegue a la parte superior de este recorrido que realiza. Y eso va a ser debido a esta gravedad. Esta gravedad, como sabemos, es el efecto del campo gravitatorio terrestre, pero su efecto siempre se manifiesta en dirección del centro de la Tierra, por eso le debemos de asignar un signo negativo. Aquí en este movimiento sí va a ser importante que recordemos esto, la gravedad siempre tiene un signo negativo, siempre está en esta dirección verticalmente hacia abajo, que corresponde con la dirección negativa del eje Y, y entonces debemos de hacer esa consideración. Siempre vamos a considerar que la gravedad es negativa, porque esa gravedad, en este caso que está subiendo el objeto, ocasiona que su velocidad vaya cambiando hasta hacerse nula, hasta hacerse cero, y después cuando empieza a caer este objeto, esta misma gravedad hace que este objeto se acelere y su velocidad vaya incrementándose hasta una velocidad final que pudiéramos referenciar con la posición inicial en que fue lanzado. Entonces, como este desplazamiento de este objeto lanzado verticalmente hacia arriba se realiza de esa manera vertical, entonces el desplazamiento que realiza lo vamos a identificar como una altura recorrida, como una altura alcanzada por este cuerpo lanzado verticalmente. Y entonces, muchachos, recordemos que, bueno, aquí lo más interesante o lo más conveniente es que
para el caso de este movimiento de tiro vertical, no necesitamos aprender o conocer nuevas fórmulas. De hecho, las mismas fórmulas, las mismas expresiones matemáticas que utilizamos en el movimiento de caída libre son las que aplican para este movimiento de tiro vertical. Ahora sí, la única consideración que vamos a tener que hacer, y esa no la debemos de olvidar en este movimiento de tiro vertical, es que siempre vamos a considerar la dirección negativa de la gravedad, y por eso siempre le vamos a anteponer el signo negativo. A la hora de sustituir su valor siempre va a ser negativa esa gravedad. Entonces es el cuidado que hay que tener para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Nada, muchachos. No, prof, todo bien. Gracias. Entonces, aquí tenemos del lado derecho una imagen que me representa precisamente otra vez este movimiento, el dibujo de una persona que lanza un objeto verticalmente hacia arriba, le proporciona una cierta velocidad. Cuando yo lanzo algo hacia arriba, pues le tengo que dar una cierta velocidad. Si no le imprimo una velocidad, pues el objeto nunca sale de mi mano y se queda ahí. Entonces necesito aplicarle una cierta velocidad inicial para que se mueva verticalmente hacia arriba. Eso mismo está representado en el esquema del lado derecho, en donde se representa la velocidad inicial del objeto verticalmente hacia arriba. Se representa el desplazamiento o la altura, la distancia que recorre verticalmente hacia arriba este objeto, y se representa también esta gravedad, que es un valor negativo que está afectando o va a afectar tanto la velocidad como el desplazamiento de este objeto. Y viene su dirección, que es en dirección vertical hacia abajo, que eso me indica que esto es negativo. Entonces, esta es una consideración interesante e importante que hay que tomar siempre en cuenta. Entonces vamos a encontrar algunos otros parámetros que también están relacionados con este movimiento y que debemos de identificar para poder resolver los problemas de este tipo de movimiento de tiro vertical. Por principio de cuentas vamos a redibujar aquí una persona que lanza un objeto verticalmente hacia arriba, y entonces cuando lo lanza ese objeto, pues realiza un movimiento que llamamos un movimiento de tiro vertical, que es un movimiento rectilíneo que tiene velocidad variable y que la dirección de su desplazamiento es precisamente vertical, es decir, solamente va hacia arriba o hacia abajo en la dirección positiva o negativa del eje Y. Entonces esto que estoy marcando sería la trayectoria que sigue este cuerpo hasta un determinado punto en donde llega, y solamente para efectos de visualizarlo vamos a suponer que en este punto es donde alcanza su máxima altura, se detiene y empieza a caer. Dibujo estas líneas separadas, aunque en realidad deberían estar coincidiendo, deberían de estar superpuestas, pero las dibujo así para que las podamos visualizar. Entonces, esta persona, cuando lanza este objeto hacia arriba, le imprime una cierta velocidad inicial. Vamos a marcarla aquí. Aquí tiene una cierta velocidad inicial, y eso permite que este cuerpo, este objeto, que podría ser una pelotita, una piedra o cualquier cosa que se pueda proyectar verticalmente hacia arriba, es lanzado con una cierta velocidad inicial, que en este caso es una velocidad positiva porque coincide esta dirección con la dirección positiva del eje Y. Entonces, a medida que este cuerpo va subiendo, pues su velocidad está cambiando, se va a hacer más pequeñita y cada vez más pequeñita, hasta que llega a esta parte más alta, en donde esta velocidad se va a hacer cero porque se va a detener este cuerpo, ya no va a poder seguir subiendo. Y todo eso va a ser debido a que existe
una atracción de la gravedad que influye sobre este cuerpo y que tiene esta dirección y que vamos a considerar siempre negativa. Entonces, debido a esta gravedad, esta velocidad va disminuyendo hasta hacerse cero. Y entonces, cuando empieza a caer, ahora su velocidad empieza a aumentar, pero empieza a aumentar en sentido negativo. Cada vez se va haciendo más grande hasta que finalmente regresa a la posición inicial de donde fue lanzado, y entonces ahí vamos a identificar que existe una velocidad final y vamos a ver esa velocidad final. Se va a considerar cuando este objeto que fue lanzado regrese a la misma posición de la que fue lanzado. Esa es la velocidad final de este movimiento de tiro vertical, cuando el tiro vertical se realiza verticalmente hacia arriba. Entonces, aquí vamos a identificar algunas cosas en este movimiento. Por principio de cuentas, vamos a identificar que cuando este objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, pues recorre una cierta distancia y alcanza una cierta altura. Entonces vamos a representar esa altura desde luego con la letra H. Pero a la misma vez que recorre esta distancia, esta altura, y llega a una parte más alta que alcanza, pues también transcurre un tiempo. Este tiempo es el que tarda en subir este cuerpo hasta el punto más alto de su trayectoria. Y entonces hay que denominarle de alguna manera este tiempo. ¿Cómo le puedo llamar este tiempo? Si es el tiempo que tarda en subir este cuerpo desde este punto hasta el punto más alto de su trayectoria, de su desplazamiento, muchachos. ¿Alguna idea cómo le puedo llamar ese tiempo? Sugiérame. Tiempo de subida, podría ser. Muy bien, sí. Si es el tiempo que tarda en subir, podríamos llamarle que es el tiempo de subida. Y como tal, vamos a identificar este tiempo como con un subíndice que sea una S de subida, ¿no? Un tiempo de subida. Entonces, cuando lanzamos este cuerpo verticalmente hacia arriba, va a tardar un cierto tiempo en el que va a llegar hasta esta posición más alta, y ese tiempo lo vamos a identificar como el tiempo de subida. Una vez que este cuerpo llega a esta parte más alta, se detiene y empieza a caer. Entonces va a recorrer esta altura nuevamente, pero en sentido contrario, hacia abajo, hasta que llegue a esta misma posición o a esta misma altura de la que fue lanzado, y entonces va a transcurrir otro cierto tiempo, que es el tiempo que se tarda en bajar desde esta posición más alta hasta esta posición en que regresa a la misma altura de la que fue lanzado. La pregunta es, ¿cómo le puedo denominar este tiempo que se tarda en bajar desde esa posición más alta hasta la posición en que fue lanzado? ¿Cómo le puedo llamar? Con TB. T de bajada. Sí, de B de bajada, de Bajar. burro. Muy bien. Muy bien, eso es simplemente por sentido común pudiéramos decir que así le podemos denominar, ¿no? Tiempo de subida, tiempo de bajada. Bien, y aquí viene sí la pregunta de reflexión, muchachos. ¿Cómo será el tiempo que tarda en subir este objeto desde aquí hasta acá con respecto al tiempo que tarda en bajar desde aquí hasta acá? ¿Tienen alguna idea cómo serán estos tiempos en cuanto a tamaño? ¿Qué tan grandes serán? O la relación entre ellos, ¿cómo será? ¿Tardará más tiempo en subir que en bajar? ¿Tardará lo mismo? ¿Tardará más tiempo en bajar que en subir? ¿Cómo creen que pasa eso? Dependerá del peso, ¿no? Del objeto y prácticamente, ¿cómo decirlo? Como se va a lanzar de Lo arriba, mismo. una obstrucción, se podría decir. Ajá, sí. Sí, el peso del objeto influirá desde luego en qué tanta fuerza le tenga yo que aplicar para imprimir una velocidad, pero una vez que lo lanzo, pues va a tardar un cierto tiempo en subir, va a llegar hasta arriba y va a tardar un cierto tiempo en bajar. Aquí la pregunta es ahorita, ¿cómo será la relación entre el tiempo que tarda en subir
y el tiempo que tarda en bajar, ¿cómo creen que sea? El mismo. Creo que son iguales. Así es, muy bien, exactamente. Esa es la conclusión que queremos llegar. El tiempo que tarda, cuando yo lanzo algo con una cierta velocidad y sube, va a tardar un cierto tiempo en llegar hasta el punto más alto. Y entonces va a empezar a bajar. Y cuando llegue a la misma posición en que lo tengo, voy a ver que lo mismo que se tardó en subir hasta la parte más alta es lo que se va a tardar en bajar hasta la misma posición desde donde lo lancé. Entonces, esa es una primera conclusión que tenemos que tomar en cuenta, que ya identificamos que existe un tiempo de subida y un tiempo de bajada, y entonces también debemos recordar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Esa es una característica que vamos a recordar de este movimiento de tiro vertical. Tiempo de subida es el tiempo de bajada. Y ahora, muchachos, igual, cuando un avión despega en un aeropuerto y luego aterriza en un segundo aeropuerto, ¿cómo se le llama todo ese tiempo que transcurre desde que despega hasta que aterriza? ¿Alguien se acuerda? ¿Ha tenido la oportunidad de viajar en avión? ¿Qué les anuncian cuando van a ir de un destino a otro en el avión? Yo no sé, ¿no han tenido oportunidad de viajar? ¿Han visto películas, muchachos? ¿Cómo se le llama ese tiempo en que el avión despega, vuela y aterriza en otro aeropuerto? ¿Alguna idea, muchachos? No, prof, ni idea. ¿No? Tiempo Bueno, yo de no. vuelo. Ajá. ¿Quién dijo por ahí? ¿Tiempo de vuelo? ¿Barrientos? Muy bien. Sí, ya. Sí, gracias. Cuando lanzamos un objeto y lo soltamos, vamos, yo lanzo una moneda para echar un volado. En el momento que sale de mi mano, ya no está sostenido por mi mano, sino que está en el aire, prácticamente está volando por el impulso que yo le di, hasta que llega a la parte alta y empieza a caer y regresa a mi mano. Entonces, todo ese tiempo que estuvo en el aire, solamente estuvo sujeto a su propio peso y a la acción de la gravedad, pero estuvo prácticamente volando, aunque no tiene alas y no tiene motor, estuvo en el aire volando por la fuerza, por el impulso que yo le di. Entonces, precisamente este tiempo completo, todo el tiempo que transcurre desde que lo lanzamos y sube y luego baja, es lo que llamamos un tiempo de vuelo. Así le vamos a denominar, tiempo de vuelo, con un subíndice B de volar, de vuelo. Y entonces la pregunta ahora, ¿a qué será igual este tiempo de vuelo con relación a los tiempos de subida y de bajada? ¿A qué es igual el tiempo de vuelo, muchachos? Si tarda un cierto tiempo en subir y un cierto tiempo en bajar. ¿Será la suma de ambos? Así es, muy bien, gracias, Esteric. Entonces, si tarda un cierto tiempo en subir, pues tengo que tomar en cuenta que el tiempo que va a estar volando este objeto, el tiempo de vuelo es exactamente igual al tiempo que tarda en subir, más el tiempo que tarda en bajar. Es decir, si yo sumo la cantidad de segundos, minutos o hora que le tome en subir y luego la cantidad de minutos, segundos o horas que le tome en bajar, entonces voy a obtener todo el tiempo que estuvo en el aire volando, digamos. Entonces el tiempo de vuelo es la suma de los dos tiempos, tanto del tiempo de subida como el tiempo de bajada. Pero muchachos, si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿de qué otra manera puedo expresar este tiempo de vuelo? ¿A qué podrá ser igual también si este tiempo de subida es igual a este tiempo de bajada? Dos tiempos de subida. Muy bien, gracias, José Antonio. Al doble del tiempo de subida, o incluso podríamos decir que puede ser igual al doble del tiempo de bajada.
porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Y entonces podemos hacer asegurar todas estas cosas. Bien, entonces, hasta ahí son tres relaciones entre tiempos que nos son útiles y que debemos recordar. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo de vuelo es la suma de los dos tiempos, o también puede ser el doble del tiempo de subida o el doble del tiempo de bajada. El que conozcamos nos va a servir para poder determinar ese tiempo de vuelo. Bien, finalmente me hace falta establecer una relación entre esta velocidad inicial con el que he lanzado este cuerpo. Vamos a ver que va a subir y va a recorrer una cierta altura verticalmente hacia arriba. Cuando llegue a esta posición va a tener una velocidad cero y entonces va a empezar a recorrer verticalmente hacia abajo, y cuando llegue a este punto va a tener una velocidad final que va a tener esta dirección. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo será esta velocidad final con respecto a la velocidad inicial? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo consideran que pudiera ser esta velocidad final con respecto a esta velocidad inicial? Yo creo La que misma. la misma magnitud, pero en sentido contrario. Exactamente, muy bien. Como ya dijimos que tarda al mismo tiempo en subir, como recorre la misma distancia o la misma altura, pues podemos, a lo mejor de manera intuitiva, determinar que la velocidad que tenía inicialmente pues va a ser igual a la velocidad que tiene al final, solamente que efectivamente, como dice José Antonio, aquí la velocidad es contraria en dirección. Entonces esta velocidad final pues va a ser igual a la velocidad inicial, pero con signo negativo. Y esta es una relación importante que también debemos recordar para poder resolver este tipo de problemas de tiro vertical. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Perdón. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, pero con signo negativo, por la dirección que tiene esta velocidad final. Entonces, bueno, creo que son todos los elementos que necesitábamos para complementar esta idea. Recuerdo nuevamente que las cuatro expresiones matemáticas, las cuatro fórmulas que tenemos del lado izquierdo son exactamente las mismas que utilizamos en la resolución de problemas de caída libre, y que en este caso siempre vamos a considerar la gravedad como negativa. Esto implica que cuando yo sustituya su valor en cualquier ecuación para resolver un problema, siempre voy a decir que esta gravedad es, por ejemplo, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. En el caso del sistema internacional, y lo que corresponde en los otros sistemas siempre va a estar antepuesto un signo negativo. En el caso del de la caída libre no era necesario esto, porque tanto la velocidad como la aceleración de la gravedad, como el desplazamiento, todos coincidían en dirección. Entonces no era necesario considerar esta misión. Todos los elementos tenían una misma dirección. En este caso no, porque tenemos en un instante una velocidad positiva, pero tenemos una aceleración de la gravedad negativa, y en otro instante tenemos una velocidad negativa y una aceleración negativa. Entonces, por eso es importante y necesario que para resolver este tipo de problemas de tiro vertical consideremos siempre negativa esta aceleración de la gravedad. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Ok, Sí, Sí, profe. profe. gracias. Vamos entonces a la siguiente lámina. Vamos a resolver un par de ejercicios. Recuerden que todavía tenemos tiempo, pero recuerden que si luego me emociono y no me doy cuenta que se termina el tiempo de la sesión de Zoom y me corta,
Entonces, si fuera el caso, saben que nos reconectamos para una segunda parte de esta sesión y vemos el complemento de la sesión del día de hoy. Entonces voy a pasar a mi siguiente lámina, muchachos. Aquí tengo nuevamente mi lámina que ya vimos en la anterior. Y aquí tenemos un ejemplo precisamente de este movimiento. Nuevamente una persona que lanza verticalmente, dispara pues un rifle en dirección vertical hacia arriba. Y entonces podemos observar aquí la relación que existe entre las velocidades, cómo van cambiando estas velocidades. En este caso de la imagen, esta bala que dispara el rifle sale con una velocidad inicial de 49 metros por segundo hacia arriba, es positiva, pero si vemos y vamos analizando aquí, vemos que esta velocidad se va disminuyendo gradualmente y de hecho de manera uniforme empieza a disminuir esta velocidad hasta que alcanza un valor de 0 metros por segundo cuando llega al punto más alto. Es decir, en este punto se detiene esta bala o este balín o esta munición, lo que haya disparado esta persona con su rifle, y entonces empieza a caer. Y si observamos ahora del lado derecho, vemos que empieza a mostrar un incremento de velocidad de manera uniforme, que es en valor exactamente igual a la velocidad que tenía cuando iba subiendo, pero que tiene un signo negativo, y entonces vemos que al final, cuando regresa a la posición donde fue lanzado, pues tiene exactamente esta misma velocidad que tenía al inicio, pero con un signo negativo. Entonces esto solamente para corroborar este último resultado que analizamos en la lámina anterior, de que la velocidad final es exactamente igual a la velocidad inicial, pero con signo negativo. Y entonces, bueno, para variar vamos a hacer un ejercicio con el mismo principio. Vamos a suponer que existe una persona que lanza verticalmente hacia arriba un objeto, un cuerpo, una pelota, lo que sea, que hay una persona que con su mano lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Vamos a ponerlo aquí. Este es el objeto que esta persona lanza. Y entonces cuando lo lanza verticalmente hacia arriba, pues hace un recorrido, tiene una trayectoria de recorrido este cuerpo que lanza esta persona, primero verticalmente hacia arriba, hasta alcanzar una cierta altura en donde se detiene y entonces empieza a caer también de manera vertical hacia abajo. Repito, estas líneas verticales hacia arriba y hacia abajo realmente deberían de estar superpuestas, pero las dibujo así para que podamos visualizarlas. Entonces, si sube por aquí mismo debería de bajar, pero la dibujamos así para poderlas visualizar. Bien, entonces vamos a suponer que esta persona lanza con bastante fuerza y que entonces el objeto que lanza obtiene una velocidad inicial alta, por ejemplo de 29.4 metros por segundo. Lo lanza con tanta fuerza que cuando lo suelta, este objeto alcanza una velocidad de 29.4 metros por segundo, desde luego verticalmente hacia arriba. Y entonces, como sabemos, pues esta velocidad se va a ir reduciendo, se va a ir reduciendo, se va a ir reduciendo, hasta que finalmente en este punto va a tener una velocidad diferente. ¿Cuál va a ser la velocidad aquí, muchachos? Cero. Cero, sí, porque ahí se detiene y entonces empieza a caer. Hay un cambio aquí de la trayectoria del movimiento.
más bien de la dirección de la trayectoria del movimiento, va a ser 0. Entonces, con este dato, con este puro dato inicial, muchachos, para este problema vamos a determinar todo lo demás que se requiere para tener todas las características de este movimiento. Es decir, a partir de este único dato, vamos a determinar, por ejemplo, hasta qué altura sube. Vamos a determinar cuánto tiempo le toma subir, cuánto tiempo le toma bajar, cuánto tiempo está en el aire, es decir, cuánto tiempo está volando, cuál es el tiempo de vuelo. Incluso vamos a determinar cuál es la velocidad final de este objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba, a partir de este único dato, muchachos. La pregunta es, ¿cómo podría yo empezar a resolver? ¿Qué podría yo calcular primero? Si alguien tiene una idea, compártala con nosotros, por favor. ¿Podemos calcular el tiempo primero? ¿Con cuál expresión? Con la primera fórmula, pero con signo negativo. Ok, con la primera fórmula con signo negativo. Muy bien, vamos a, entonces, como queremos calcular el tiempo, habría que despejarlo de esa primera fórmula. Voy a reescribir aquí la primera fórmula que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Muchachos, se va a acabar la sesión. Nos reconectamos en 2 minutos para continuar, por favor.